Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de predicar su palabra y de reunirnos en torno a ella. Bien, nosotros hemos terminado la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios el domingo pasado. Creo que ha sido muy rica en contenido y lecciones para nosotros, lecciones espirituales. Y pensando en qué íbamos a predicar estos domingos que siguen, me ha parecido que guardaría mucha relación que estudiáramos entonces la segunda carta a los Corintios, porque esa ayuda a entender muchas cosas de la primera carta. Así que les invito a que todos estemos con la Biblia lista en segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a tratar el capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Nunca ha sido fácil seguir a Cristo. Vivimos en un mundo malo que no está con los brazos abiertos listos a recibir el Evangelio. Nuestra moral cristiana no gusta en nuestros días. Cuando la gente se le predica que el cristianismo es un asunto serio, que es necesario arrepentirse de los pecados y creer en el Señor, y que hay que pagar un precio por seguir a Cristo, muchos retroceden. Así fue desde los días del propio Señor Jesús. El apóstol Pablo inicia esta segunda carta a los Corintios con una salutación, un saludo especial. Y en ese saludo él da testimonio de que su ministerio como apóstol es por la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí él entonces dice que su ministerio como apóstol es por la voluntad de Dios. Por su parte, casi en la mayoría de las epístolas el apóstol reconoce que él no tenía condiciones para hacerlo. Antes de su conversión a Cristo, él fue un incrédulo, un religioso legalista, perseguidor de la iglesia de Cristo. Él mismo declaró que fue por la gracia de Dios que el Señor lo llamó y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio y dándole esta tarea de la predicación del Evangelio en muchas partes. De manera que reconoce que su llamamiento fue por la gracia de Dios, no por ningún mérito personal. Luego se dirige a la iglesia y los llama santos, porque la iglesia está compuesta de santos, no porque son totalmente perfectos y nunca pecan, porque mientras estemos en este mundo somos seres humanos y nadie es perfecto. Somos santos porque Dios nos ha apartado para Él. Nos ha sacado de un mundo malo y ahora pertenecemos a Dios. De manera que entonces comienza a partir del versículo 3 a entrar en el tema de su carta. Y lo primero que nosotros vemos aquí es el concepto de Dios que tenía el apóstol. Su concepto de Dios. ¿Cómo es Dios? Aquí en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y de toda consolación. ¿Cómo es Dios? Primero es compasivo. Dios se compadece de nuestros sufrimientos. No tenemos un Dios insensible, sino alguien que conoce el sufrimiento humano, porque se encarnó y vivió entre nosotros. Es por eso que, con respecto a esto, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14, el autor dice algo muy maravilloso. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera que así es nuestro Dios, compasivo, pero es consolador. Esto significa que Él nos alienta y nos da fuerzas en nuestras dificultades. Él no está lejos, está cercano a nosotros. Y asimismo entonces encontramos en el Salmo, hay muchos, pero en el Salmo 34, en el versículo 17, dice David, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así es nuestro Dios. Nos da una salida a nuestros problemas. Y nos da una salida a nuestros problemas porque en el versículo 4 dice que este Dios de misericordias y de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos da una salida a nuestros problemas. Y por supuesto entonces que sus propósitos son sabios, como acabamos de leer. Ahora, ¿por qué sufrimos? Es una pregunta que debemos hacernos. Por muchos factores. El primero es porque somos parte de un mundo caído en el pecado. En segundo lugar, otras veces sufrimos por causa de nuestros propios pecados. No siempre, pero algunas veces uno mismo sufre el castigo de sus malas acciones. Otras veces se sufre por el pecado de otros y entonces uno se convierte en víctima. Y otras veces se sufre como parte de un propósito de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Dios permitió que Job fuera afligido de muchas maneras porque ese era su propósito, su plan. Es por eso que Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto dice Santiago. Y también en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba,
y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es en el caso de las tribulaciones que forman parte de este plan de Dios, aunque a veces nosotros no lo logramos entender. Y luego el apóstol habla de los resultados de estas aflicciones que nos vienen a la vida. Él dice que podemos consolar a otros de la manera como Dios nos consuela. ¿Cómo puede uno aconsejar a otros si primero no se ha tenido la experiencia? Cuando somos jóvenes necesitamos mucho el consejo de los viejos. ¿Por qué? Porque ellos, los viejos, los ancianos, probablemente han sufrido, han enfrentado muchos problemas y todo eso los ha hecho madurar a través de la vida para que ahora puedan guiar y aconsejar a otros. El apóstol tuvo que aconsejar, animar a otros que probablemente estaban desanimados, afligidos y a punto de desfallecer en la fe. Y él podía hacer esto porque él mismo había estado en la escuela de Cristo. Es decir, había estado a los pies del Maestro, había sido un discípulo de Cristo. Había experimentado lo que era ser consolado por el Señor en las tribulaciones, en sus penas y sufrimientos. Así las cosas, lo primero que deja claro aquí el apóstol es que los consuelos que Dios nos da sirven no solo para alegrarnos y fortalecernos a nosotros mismos, sino también para que podamos ser útiles a los demás, ayudándolos en la consolación de sus dificultades. Y cuando nosotros imitamos la fe y la paciencia de estos hombres, que son experimentados en las aflicciones, nosotros también podemos participar de esos consuelos y ser fortalecidos en nuestra fe. De manera que entre más aflicciones tenía el apóstol, más consolación recibía del Señor. Por eso el versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así es la situación. Sobre este asunto de las aflicciones, el apóstol Pedro nos hace una aclaración importante. No todo tipo de sufrimiento glorifica a Dios o es beneficioso para otros. Nosotros leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, que él dice lo siguiente a la iglesia. Entre otras cosas, en este momento la iglesia estaba siendo perseguida por la causa de Cristo. Estaba en gran tribulación. Y él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, que significa también si sois insultados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las pruebas y las aflicciones por seguir a Cristo son una parte normal de la vida cristiana. Si somos insultados
u objeto de calumnias porque somos cristianos, en vez de deprimirnos debemos alegrarnos, porque eso indica que en verdad somos de Jesucristo. Ahora, lo que sí es deshonroso es que suframos por ser bandidos. Si nos castigan por ser ladrones u homicidios u homicidas, por malhechores o por andar siendo jueces de los demás, si sufrimos por eso, merecemos entonces las consecuencias. Pero si es por la causa de Cristo, dice el apóstol que debemos dar gloria a Dios. Y es lo mismo que enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios nos consuela en muchos problemas, pero si nosotros tenemos la culpa, no tendremos ninguna consolación de Dios hasta que nos hayamos arrepentido. Si pecamos y no nos arrepentimos y no confesamos a Dios nuestro pecado, lo más probable es que seamos castigados. Allá en la epístola a los Hebreos, el Señor es claro, y yo creo que siempre que repitamos este versículo es bueno. En Hebreos 12:5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hay una disciplina del Señor que es beneficiosa para nosotros, para llevarnos otra vez al buen camino, cuando es necesaria. Y nuevamente, siguiendo con la segunda carta, la introducción, lo que dice aquí el apóstol es que esos sufrimientos que él tuvo promovieron la salvación de otros. Versículo 6. Dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, les está diciendo que mientras ellos permanezcan fieles a Dios, ningún sufrimiento puede ser perjudicial para ellos, al contrario, será ventajoso. Dios tiene siempre a la vista su consuelo y su salvación mediante su providencia, y mientras perseveren con paciencia, su salvación avanza. Los sufrimientos y los consuelos se convierten en los medios vitales para la realización del plan divino, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Así que nuestras aflicciones sirven para animar a otros y ayudarlos en su salvación. Y cuando Dios nos consuela después de nuestra aflicción, es de nuevo para que podamos consolar a otros. A la vez, Pablo guarda la esperanza de que la iglesia sea compañera en la aflicción. Y no solo en la aflicción, sino también en la consolación. Esto es una bendición muy grande. Si alguien aquí sufriera por alguna persecución,
a causa del Evangelio, qué mejor que toda la iglesia fuera solidaria y además todos consoláramos a quien sufre cualquier vituperio injusto por la causa de Cristo. Y luego el apóstol habla aquí en los versículos que siguen del sostén de la iglesia. ¿Qué es un sostén? Es algo que lo apoya a uno, lo alienta, para que no nos derrumbemos ante las dificultades. Ahora, el apóstol da testimonio de la tribulación que le sobrevino en Asia. Él habla de esto acá. En el versículo 7 dice, en el 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol dice que tuvo una gran aflicción en Asia y no explica en detalle los pormenores de su problema insoluble. Lo cierto es que fue una prueba tan fuerte que superó sus fuerzas hasta el punto que perdió toda la esperanza de salir con vida de esa situación angustiosa. Sin embargo, confiesa que había aprendido una lección. Y es que ante esa amenaza de muerte tuvo que acudir a Dios por oración y por protección. Mediante la oración pidió protección. No actuó arrogantemente pensando que él mismo podía superar el problema en sus propias fuerzas, sino que mejor confió en Dios, hasta el punto de pensar que si moría, bueno, él tenía un Dios que podía resucitarlo de los muertos y podía también ayudarlo para cumplir la tarea que se le había encomendado. Así que él cree que fue Dios quien lo libró de todos los peligros que amenazaron su vida. Por tal razón no solamente confió en Dios, sino que apeló a la iglesia para que la iglesia orara por él. Necesitamos orar unos por otros, como dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En las epístolas de Pablo encontramos frecuentemente la petición de Pablo a las iglesias para que oren por él. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:1 que encontramos. 2 de Tesalonicenses 3:1 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. De manera que aquí en este pasaje, ¿qué pide el apóstol a la iglesia? Primero, que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Esto quiere decir que se pudiera seguir predicando el evangelio sin obstáculos, con libertad. Que la gente pudiera oír el evangelio
de las buenas nuevas y recibiera la gracia de la salvación. Y en segundo lugar, que Dios los librara del peligro. Nosotros tenemos un episodio que nos muestra cómo Dios oye las oraciones unidas de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 1. Hay una anécdota de esto. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y nosotros sabemos lo que pasó después, usted lo puede leer en su Biblia, cómo Dios lo liberó de la cárcel de una manera milagrosa y desconcertante para las autoridades. Y luego dice aquí el apóstol que tristemente no todos están listos para oír. Habrá hombres perversos y malos. Los enemigos del evangelio son variados y diversos. Por eso en su carta anterior, él dijo algo en 1 Corintios 1. Él dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hoy tenemos también algo parecido. Tenemos los escépticos, los ateos, los incrédulos, los legalistas, los religiosos, etcétera, etcétera. Sabemos que con ellos no se puede contar, porque no es de todos la fe. Pablo pedía que Dios lo librara de hombres perversos y malos, porque no todos están listos a arrepentirse y a convertirse al Señor. Así las cosas, podemos concluir que Dios nos llama a ser santos. Dios lo llama a usted, hermano, a ser santo, en el sentido de apartarse de lo malo, de todo aquello que no agrada a Dios, de todo aquello que le gusta al mundo pecaminoso, pero no a Dios. Esa doctrina falsa que enseña que la vida cristiana es un salvoconducto contra todos los males de este mundo es muy dañina, porque engaña a la gente haciéndole creer que por hacerse cristiana se acabarán todos los males de su vida. La salvación es por gracia, es gratis, pero no barata, tiene un precio. Usted debe arrepentirse de sus pecados y eso implica que ya no podrá hacer todo aquello que le gusta a la gente impía. Y si es la voluntad de Dios, es muy probable que también seamos calumniados, difamados, perseguidos por ser de Jesucristo. Dios nos envía aflicciones muchas veces para moldearnos y enseñarnos a ser mejores. A la vez nos consuela para que podamos consolar a otros que están pasando por grandes aflicciones, de manera que nuestras tribulaciones se convierten en bendiciones para ellos, para otros. Ese consuelo ayuda a algunos a entrar en la salvación. ¿Cómo enfrentamos las pruebas que esta vida nos trae?
¿Cómo las enfrenta usted? Aunque las aflicciones nos hagan llorar, y de hecho nos hacen llorar, no debemos dejar que las pruebas nos hundan en la desesperación. Tenemos que acudir al Señor, como ya leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, que es un versículo extraordinario, de grandes promesas de Dios. Ya lo leímos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tiene usted ese consuelo? ¿Así lo hace usted?